Un joven imitador de Chayanne, que hemos visto es movimientos, y lo que hiciste antes fue doblar. Exacto. Tú puedes lanzarte algo ahí a capela para sí, bueno, demostrar. he trabajado en eso, me he preparado bastante y tengo la particularidad como Julio de imitarle la voz a Chayanne y canto también a capela las baladas. Bueno, ahí va, fíjate. Vamos, ¿con qué? Me siento muy feliz de estar compartiendo con tanta gente bonita acá en el canal y a través del programa Ven a mi mesa. Gracias, Carmen, por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Y quiero cantar de ti, ya sabes, chica, algo que dice más o menos. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer, un día es un siglo sin ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Creo que, déjame decirte algo, ¿no? Creo que hasta hoy te vamos a permitir que dobles, hazlo tú en directo. Lo Me imagino que la doblada es para poder bailar y guardar energía. Exactamente, la respiración. Claro. Y ellos también en el concierto en vivo lo hacen, ellos doblan mucho las movidas. Britney lo está haciendo, ahorita en Europa, por eso bajaron los dólares, la entrada. Vale, pobre Britney. Está doblando y doblando mal, de paso. Yo no, Britney. Ella. Lo que pasa es, como le decía, nosotros tenemos que, y como decía Hidalgo, tenemos que buscar la excelencia del personaje. Y también uno, fuera del personaje, tiene su preparación, porque bailar y cantar a la vez sabemos que es muy difícil, sin embargo no es imposible, dependiendo de también saber distribuir la fuerza, qué canción se va a hacer, o sea, pero pobrecita Britney, no habla de Britney, yo la quiero muchísimo. Bueno, pero aquí estás tú prácticamente, ella tiene problemas. Yo la sé y alzarla Y que mostramos en cámara, estamos dándole un gusto a un montón de gente que dice, por favor, tomen más a Britney, es idéntica. Ay, también, Chayanne, francés de Valencia. No, mi apellido Valencia, no estoy de Valencia. Francés Valencia. Doble oficina, bueno, tendrá que haber pasado por acá, porque yo tengo bien el nombre. Patricia Servia. Esa es la presidenta del club oficial del verdadero Chayanne acá en Venezuela, para el cual somos imagen. Oye, qué homenaje. En labores sociales. Qué homenaje que la presidenta. Igual que Britney también. Bueno, uno de los bailarines que me acompaña es el presidente del club de fans, que es Eric Magdaleno de Britney. Ah, qué bueno, qué Y él bueno. está siempre apoyándome y haciendo labores sociales para todos esos niños que quieran tomar los niños enfermos, una sonrisa, llevarles una tarde distinta. También nosotros trabajamos para eso. Qué maravilla. Es A ver, súper importante. Julio César, ¿en algún momento no les ha tocado interpretar a algún artista con el que verdaderamente no te identificas? No, siempre hemos hecho Juan Gabriel y es muy bonito lo que dijeron mis compañeros, que nuestro trabajo es realzar al artista, ¿no? Permitir que las personas sueñen por un instante que tienen al personaje real. Es muy diferente a los imitadores que también respetamos, son muy buenos, pero se enfoca también en el humor, en la parodia jocosa del personaje, ¿no? Por lo menos en el caso de Juan Gabriel se da mucho para lo que es la partidera de Juan Gabriel y el amaneramiento, y porque se expresa, ¿no? Es muy jocoso, pero nosotros, los que estamos acá, tratamos de hacer la fiel copia, por supuesto, no, show, cada quien tiene su chispa, ¿no? Pero siempre manteniendo un respeto y dando a demostrar esa imagen real de lo que es el personaje, esa magia, pues, llevar esa magia. Trabajo de preproducción. Hablábamos al principio del programa de repente que lo hacen a través de videos, de conciertos, y adelantando y poniendo otra vez hacia atrás los mismos videos. Es un trabajo de constancia. ¿Cómo lo hacen? Todos nosotros tenemos ya años haciendo esto. Orlando tiene más de 8 años, Ida tiene 5, yo tengo más de 10 años haciendo esto. Y lástima que no vino nuestro compañero, que quiero enviarle un saludo a Omar Blanco, que fue el ganador de Buscando una Estrella, Michael Jackson, Omar, tiene que estar aquí. Omar es espectacular también, tiene más de 15 años haciendo esto, y fabuloso, pues. Mira, ¿tú no has pensado en montar otro personaje? Olvidarte un rato de Juanga y montar otro. Sí, he pensado, pero por ahora no. ¿Cuál sería ese personaje? De hecho, yo Rafael, por ejemplo, Rafael es un personaje que se presta mucho para el show, pero el mercado venezolano, ¿me entiendes? Ya hablando quizás como empresario,
el mercado venezolano pues tiene más tendencia a Juan Gabriel por el cariño que le tiene. Te es rentable, te es rentable. La flaca quiere a Enrique Iglesias. Ay, no. ¿No? Al papá. ¿Tú quieres al papá? No menos. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Ven a mi mesa y estos fabulosos imitadores que tenemos hoy aquí.